A lo largo de su historia, los Transformers se han topado con muchas especies extraterrestres, y en el video de hoy, vamos a darle un vistazo a una de las más importantes, los engañadores, los traicioneros y malévolos, Quintessons. Los Quintessons fueron desarrollados por el escritor Ron Friedman para la película animada de Transformers de 1986. Como se vio en el largometraje, los alienígenas vivían en el mundo acuático de Quintessa, capturando y sometiendo a juicio a cualquiera que tuviera la mala suerte de llegar a su planeta, cuya sentencia era la misma si eras culpable o inocente, muerte, en las fauces de los sirvientes de los Quintessons, los Sharkticons. Este fue el destino que casi corrieron los Autobots Hot Rod y Cap, antes de ser salvados por los Dinobots. Con su nombre habiendo sido supuestamente inspirado por un restaurante local, la idea original de Friedman para los Quintessons era simplemente que eran una especie de extraterrestres territoriales con poderes mentales y apariencia delgada con cabezas gigantes en comparación al resto de su cuerpo, quienes sometían a juicio a los visitantes de su planeta por invasión. En versiones posteriores del guión, sus cabezotas fueron explicadas ser las verdaderas formas de los alienígenas, las cuales se podían desconectar de sus cuerpos prostéticos para volar, y también, fueron reimaginados como sirvientes del Devorador de Mundos, Unicron, quienes perseguían y ejecutaban a los sobrevivientes de los planetas a los cuales consumía. Pero ninguna de estas ideas llegó al metraje final, debido a que el consultor de historias, Fleet de Lim, había creado su propia historia para ellos, la cual contó cuando trajo de regreso a los Quintessons en la tercera temporada de la serie animada de Transformers. Tal y como se reveló en el estreno, las 5 caras de la oscuridad, los Quintessons eran los creadores de la raza de los Transformers. Hace 12 millones de años, los Quintessons habían producido a los Transformers como sirvientes robóticos, pero sus creaciones se habían rebelado, derrocando a sus crueles amos, y desterrándolos de Cybertron. Los Quintessons aparecieron regularmente durante la temporada como un nuevo enemigo para los Transformers, utilizando sus conocimientos sobre sus creaciones renegadas en varios planes para retomar Cybertron, a menudo engañando a los Decepticons para que los ayudasen. Los juicios vistos en la película no influyeron mucho en las historias de la caricatura, y en su lugar, los Quintessons fueron representados como una raza engañadora y manipuladora de empresarios, quienes explotaban e intervenían en los asuntos de otras razas extraterrestres para su beneficio propio. Había varios tipos de Quintessons en la caricatura, los más famosos entre ellos siendo los jueces, los líderes de la raza, seres con tentáculos y de forma de huevo. Los jueces se caracterizan por tener 5 caras giratorias, atributo derivado de su nombre, quintus, siendo el latín para 5. A lo largo de los años, los rostros han recibido diferentes nombres, pero fueron diseñados para representar varios estados emocionales. La cara obesa soleada manifiesta sonrisa, el rostro demoníaco enojo, el semblante severo muecas, la anciana sospecha, y el rostro cadavérico representa muerte, el cual emitía los fatales veredictos de los retorcidos juicios de los Quintessons. Otros tipos de Quintessons también son conocidos por sus funciones en la sociedad Quintesson, como los tentaculados fiscales, los hocicudos alguaciles, los puntiagudos verdugos, los cabezones científicos, y muchos otros más. Además de los Sharkticons, los Quintessons eran atendidos por otra especie de mecanoides transformables, inicialmente sin nombre. Estos robots con apariencia de cocodrilo serían retroactivamente nombrados Alicons por medios lanzados en el siglo XXI. Como personajes creados exclusivamente para la caricatura, quienes nunca recibieron figuras para la línea de juguetes, los Quintessons nunca formaron parte de la historieta cómica de Marvel en Estados Unidos, exceptuando un número de relleno el cual adaptaba un episodio de la serie animada. Sin embargo, ellos pudieron aparecer en la versión británica del cómic, como los antagonistas principales de la serie, Space Pirates, en donde los extraterrestres intentaron conquistar Cybertron, después de descubrir que su propio mundo natal estaba a punto de ser destruido por una grieta en el espacio-tiempo. Ahora, es importante aclarar que, en la continuidad del cómic, los Quintessons no eran presentados como los creadores de los Transformers. El cómic ya había desarrollado independientemente su propia historia de origen para los Transformers, identificándolos como las creaciones del dios de la luz, Primus, el cual permanecía dormido en la forma de Cybertron. Durante la década de 1990, el fandom llegó a considerar a la historia de origen del cómic de Primus para los Transformers superior a la historia de origen de los Quintessons de la caricatura, lo cual llevó a que se convirtiera en la favorita de los nuevos medios de la franquicia en el siglo XXI, y hoy en día, Primus es considerado como el verdadero y único creador de los Transformers en el lore de la marca.
Esto llevaría a que varias historias buscasen conciliar a los dos orígenes, reescribiendo la historia de origen de los Quintessons de la serie animada original con el fin de incorporar retroactivamente a Primus en ella. El primer esfuerzo surgió en el cómic de Transformers Universe lanzado en 2004 para la convención de Transformers, BotCon, postulando que los Quintessons no habían creado a los Transformers, sino que, en realidad, ellos habían conquistado y esclavizado a las creaciones de Primus al principio de su historia, logrando manipular sus poderes de creación a su voluntad y producir en masa a los Transformers para que sirviesen como sus esclavos. Años más tarde, medios japoneses contarían cómo los Quintessons se habían topado con la esencia atrapada de Primus antes de que hubiese creado algo, logrando subyugar sus poderes a su favor al encarcelarlo en la computadora Vector Sigma, los cuales utilizaron después para crear al mundo metálico de Cybertron que conocemos, y luego a la raza de los Transformers. Todas estas ideas serían puestas juntas en la continuidad alineada, un proyecto multimedia de historias interconectadas establecido en 2010, el cual sirvió para dar una interpretación moderna unificada de la historia de origen de los Quintessons y de los Transformers. Como se relató en detalle en la guía de 2013, El Covenant de Primus, esta nueva historia dio un total giro de 180 grados. En lugar de ser los Quintessons quienes crearon a los Transformers, fue un Transformer quien los creó a ellos, específicamente, Quintus Prime, uno de los primeros 13 Cybertronianos creados por Primus en el pasado primordial de Cybertron. Quintus fue el 10º del grupo en ser creado, un científico soñador y perfeccionista, quien creía que la vida era la cosa más importante en el universo, y por ello, su artefacto predilecto fue la Emberstone, una reliquia la cual tenía la capacidad de generar vida. Cuando la era de los Primes terminó, Quintus viajó hacia el espacio, parando primero en el planeta Quintessa, y allí, creó a la raza de los Quintessons. Cuando los Quintessons descubrieron el mundo natal de su creador, convencieron a su aún primitiva población de que eran seres benévolos que habían venido a hacer avanzar a la raza cybertroniana, pero al momento de ser recibidos por los ingenuos cybertronianos, comenzaron a tomar el control del planeta, esclavizando a su población e imponiendo un sistema de castas. Finalmente, ellos serían derrocados en una rebelión liderada por Sentinel Prime y se vieron obligados a abandonar el planeta, pero como se vio en la novela de 2014, Transformers Retribution, se volverían a topar nuevamente con los Transformers en el mundo colonia de Aquatron, planeta el cual habían conquistado y utilizado como base de operaciones en un intento fallido de reconquistar Cybertron. Más allá de las historias que han tratado específicamente sobre su conexión con los orígenes de los Transformers, los Quintessons han hecho una variedad de apariciones en varios medios de la franquicia en el siglo XXI, incluyendo juegos para celulares, mangas japoneses, cómics de diferentes editoriales, y mucho más, todos los cuales se han basado fielmente en cómo aparecieron en la película y la caricatura original, una raza de seres mentirosos y manipuladores, todavía ejerciendo sus habituales artimañas malvadas. Sin embargo, ha habido series las cuales han descartado sus historias pasadas, y han reinventado a los Quintessons en algo completamente nuevo, empezando con la serie de Transformers Energon, en 2004, la cual presentó a Alpha Quintesson, y fue la primera serie en lanzar la primera figura de acción oficial Quintesson. La caracterización de Alpha Quintesson difería mucho entre el cómic de Energon y la serie animada. El cómic se apegó a la clásica representación de Generación 1 del malvado Quintesson buscando conquistar Cybertron, pero en la caricatura, se tomó un enfoque más trágico sobre el personaje. En ella, Alpha Quintesson, o Alpha Q, como era conocido, era el gobernante del planeta Q, hasta que fue destruido por Unicron. Pero Alpha Q logró sobrevivir dentro del Devorador de Mundos, y cuando los eventos de Transformers Armada llevaron a que Unicron quedara fuera de línea, Alpha Q emergió para tomar control del cuerpo inactivo del Devorador de Mundos, con la intención de usar sus poderes para resucitar al planeta Q y a todos los demás planetas que habían sido devorados por Unicron, recreando a los habitantes de su mundo natal como drones Terrorcom, y enviándolos a robar Energon de los Autobots para impulsar sus planes, pero luego de una pelea inicial, los Autobots se darían cuenta de las nobles intenciones de Alpha Q y unieron fuerzas con él para detener los esfuerzos de los Decepticons de apropiarse del poder de Unicron para sus propios planes maliciosos.
Particularmente, Alpha Quintesson no solo tenía 5 caras, sino 5 personalidades diferentes acompañantes, su mente habiendo sido fragmentada debido a años de soledad dentro de Unicron. Al principio, solo 3 de las caras eran visibles, una astuta, una cobarde y otra enojada, y aunque un cuarto rostro tranquilo y racional se revelaría más adelante en la serie, la quinta, la personalidad original de Alpha Q, se mantuvo dentro de su armadura. Alpha Q finalmente lograría su objetivo, creando su propio universo de bolsillo y poblándolo con planetas renacidos, y aunque fallecería poco tiempo después, cuando Megatron tomó control de Unicron, su espíritu continuaría sirviendo como el narrador de la caricatura hasta su final. En el universo de las películas de acción en vivo, el largometraje de 2014, La Era de la Extinción, parecía querer rendirle homenaje a los Quintessons con la revelación de que una misteriosa raza extraterrestre biomecánica conocida simplemente como los Creadores construyó a los Transformers, solo para que en la quinta entrega de la saga, El Último Caballero, de 2017, esto fuese contradicho con la introducción de Quintessa, evocando de manera más explícita a los Quintessons, una autoproclamada dios quien afirmaba ser la creadora de la raza cybertroniana. Ella le lavó el cerebro a Optimus Prime para que le sirviera, pero él sería capaz de liberarse de su control, y su plan de drenar la energía vital de la Tierra para reparar al devastado Cybertron sería finalmente frustrado, y ella sería vista por última vez disfrazada como una humana en el mundo terrestre. Las afirmaciones de Quintessa quedarían en duda al final de la película, y con solo una pequeña figurita de ella siendo lanzada como parte de la línea de juguetes de la película. En 2020, los Quintessons volverían a mostrar sus caras en televisión en la caricatura de Transformers Cyberverse. En esta serie, en una nueva versión de su afición por someter a otros a juicios, los extraterrestres fueron representados como una raza de seres interdimensionales, quienes viajaban por el multiverso juzgando a otros mundos, dictaminando cuáles universos merecían existir o cuáles ameritaban ser destruidos. La caricatura mostró nuevas versiones de los jueces, quienes al igual que sus predecesores de generación 1, tenían 5 caras giratorias, cada una con su propia personalidad única y diferente. El juez fue explicado ser un híbrido de las formas de vida nativas del universo al que se le juzgaba, cada juez ejerciendo sus funciones hasta ser eventualmente reemplazado por el siguiente en la fila. Ellos fueron acompañados por nuevas encarnaciones del científico Quintesson, una criatura orgánica la cual trabajaba a través de cuerpos prostéticos mecánicos, quien tenía la particular afición de coleccionar diferentes iteraciones del Decepticon Soundwave de los universos a los que viajaba, y de los fiscales, quienes servían como la infantería de los Quintessons, estos seres salvajes y animalísticos basados en los centinelas de las películas de Matrix, fueron conocidos en el doblaje como Inquisidores, debido al papel que jugaron durante la invasión Quintesson al planeta Cybertron, en donde los alienígenas encarcelaron a los cybertronianos en una realidad virtual mientras drenaban la energía de sus chispas, hasta que los extraterrestres fueron finalmente confrontados y derrotados por una resistencia unida de Autobots y Decepticons. Una figura del juez Quintesson fue lanzada para la línea de juguetes de Cyberverse, un año antes de su debut televisivo, en 2019. 2020 también vería el lanzamiento de otra figura del juez Quintesson, basada estrechamente en su aparición en la caricatura original, en la línea de juguetes de Artrace. Los Quintessons nunca tuvieron un modo alterno en la serie animada, pero la figura se convertía en una especie de torre de vigilancia de prisión. Bueno, sean sinceros, ustedes nunca comprarían un juguete de los Quintessons por el modo alterno. El lanzamiento de este nuevo juguete inspiraría la aparición de los extraterrestres en la serie animada acompañante de War for Cybertron de Netflix, en donde un juez Quintesson llamado Decius afirmaba haber liberado y ayudado a la raza cybertroniana a luchar en contra de sus crueles maestros Quintesson. Años después, cuando un conflictivo Decius se reunió con un grupo de Autobots liderados por Optimus Prime, el constante debate entre las personalidades de los rostros de Decius no dejaron bien en claro sus intenciones ante a los que él proclamaba sus hijos. Cuando Decius intentó realizar un consenso con sus caras, el semblante del enojo terminaría cortando a los demás rostros, enfocándose de manera determinada ahora en destruir a los Transformers. Una caja especial, recreando los juicios vistos en la película de 1986, fue lanzada también en 2020, junto con las primeras figuras del fiscal y el alguacil Quintesson, un remoldeado del juguete Alicon lanzado en la línea de Artrace. Seguido por otro lanzamiento del molde Alicon, ahora con un nuevo esquema de color, y con cabezas alternativas de Alicon y alguacil Quintesson, representando a las tropas de los alienígenas en la línea de Legacy en 2023.
En 2024, los Quintessons aparecerían en la serie animada de Transformers Earth Spark. Fuertemente inspirados en la interpretación de la continuidad alineada, los Quintessons de Earthspark eran las primeras creaciones de Quintus Prime utilizando el poder de la Emberstone para darles vida. Los Quintessons siguieron a su creador a través del espacio deseando saber su propósito, sin embargo, tras descubrir que eran solo una de las muchas creaciones de Quintus, los Quintessons, llenos de resentimiento, juraron destruir a Quintus y a sus creaciones, y despojarlo del poder que se creían dignos de poseer. Siguiendo a su creador a una tierra primordial, los Quintessons fueron enviados de vuelta al espacio por la última creación de Quintus, la Titán Terratronus, quien los engañó con un disparo emulando la energía de Quintus, sin antes dejar un contingente para intentar destruir a Terratronus mientras perseguían a lo que creían que era su creador. Miles de años después, cuando uno de estos contingentes dormidos, un verdugo Quintesson, fue reactivado en la actualidad, los alienígenas volverían a la Tierra en la tercera temporada de la serie, buscando usurpar las cybermangas de los verdaderos dignos portadores del poder de Quintus Prime, los hermanos Robbie y Momalto, quienes se enfrentaron en contra de los rencorosos extraterrestres, culminando con los Quintessons siendo derrotados por las Fuerzas Unidas de la nueva generación de Transformers nacidos en la Tierra, los Terrans. En el mismo año, los Quintessons realizaron también una aparición en la película de Transformers 1, en donde se vio a los alienígenas haciendo un trato con el ilegítimo gobernante de Cybertron, Sentinel Prime, permitiéndole al Prime falso gobernar el planeta bajo su régimen, a cambio de proporcionarles siempre y cuando con un constante suministro de energón. Al igual que sus predecesores, estos Quintessons nunca tuvieron un modo alterno, pero una figura transformable del alto comandante Quintesson, la cual se convertía en un crucero espacial Quintesson, fue lanzada para la línea de juguetes del largometraje. Su señoría, no tengo nada más que añadir, aunque su estatus como los creadores de los Transformers ha disminuido desde que Primus los desplazó en los mitos de la creación, su rol en la película les asegurará siempre ser recordados. Que la corte los encuentre indudablemente culpables de ser una de las razas extraterrestres más importantes en el lore de Transformers. Estos fueron los Quintessons, déjame saber en la caja de comentarios, cuáles son tus pensamientos acerca de ellos, y si te gusta que ellos sean los creadores de los Transformers o Primus. Si te gustó el video dale like y suscríbete para más contenido de Transformers, este fue Shock Blast Prime y hasta la siguiente, para celebrar el video número 100.